Esta tarde nos encontramos con el magíster Fausto Segovia, quien fue ministro de Educación y Cultura y además fue ex docente de la Universidad Católica. Esta vez le tenemos nuevamente como un personaje importante en un panel del Congreso Nacional de Educación de las Ciencias Básicas. Fausto, qué gusto volverle a ver, además que se le ve muy bien. Muy amable, gracias. Para mí es una satisfacción estar en mi querida universidad, la Universidad Católica del Ecuador. Me alegro. Fausto, ¿cómo ve usted a la educación en la actualidad? Bueno, hay que reconocer que ha habido cambios cualitativos importantes. Sin embargo, de lo cual la educación ecuatoriana tiene problemas estructurales y uno de los problemas es la calidad. Algunos informes internacionales, por ejemplo PISA 2018 estableció ciertos estándares y hemos perdido el año en matemática, lamentablemente. Estamos en la mitad en lenguaje y en ciencias, pero en general yo veo que hay un mejoramiento cualitativo, esfuerzos del país y de las universidades, por supuesto, para elevar ese nivel con un profesorado de calidad. ¿Usted considera que todavía hay analfabetismo aquí en el país? Sí, definitivamente, de acuerdo con estudios del INEC, todavía hay entre el 5 y el 6% de analfabetismo. Este es un problema estructural y que no es un problema de un gobierno, sino de toda la sociedad. Pero hoy se viene hablando de otro tipo de analfabetismo, el analfabetismo digital. Y algo hablamos justamente en este seminario internacional. Y es que el mundo globalizado exige nuevas competencias de parte no solamente de los profesores, de los profesionales, sino de los niños y jóvenes, porque tenemos que acompañar procesos de cambio y en este punto cabe un principio básico. La universidad, los colegios, las escuelas, tenemos que enseñar a pensar. Yo creo que ese es un paradigma nuevo que va a permitir la generación de ideas, de compromisos, procesos, para que el estudiante sea el protagonista de su propio aprendizaje y el profesor un facilitador de este proceso. Bueno, ahora con la tecnología nos hemos acercado, pero también nos hemos alejado. Ya no sentimos la parte humana, ya nos comunicamos con una máquina. Y en este aspecto, muchas veces los niños ni siquiera aprenden a escribir bien. ¿Cómo usted mejoraría esta parte con toda la experiencia que usted tiene? ¿Qué consejo usted daría a los profesores? Porque están en realidad ellos también completamente digitalizados y los niños ni siquiera tienen una buena escritura, peor una buena ortografía. Es una excelente pregunta. Hace poco escribí un artículo para el diario El Telégrafo sobre este tema y efectivamente el problema es global y complejo, polisémico de promedio, y porque tiene relación con muchos factores, factores externos, etcétera. Pero yo sí creo que hay que recuperar el papel de los padres de familia. Los padres de familia como que estamos dejando espacios no solo a la escuela, sino al ambiente para la educación de nuestros hijos. Y obviamente, y ese es un papel de las universidades, formar al nuevo profesor, el profesor del futuro, que ya no es el que dicta clase. El profesor del futuro es aquel que enseña el método o los métodos para que cada estudiante aprenda a aprender por sí mismo. El nuevo estudiante es investigador. Tiene que enfrentar no solamente los conceptos, sino los procesos y fundamentalmente aprender a resolver no solamente los problemas de la ciencia, sino los problemas de la vida. En mi artículo decía de que la caligrafía ya ha sido eliminada en varios pensums de estudios en Norteamérica y en Europa. Y aquí habría que ver cómo se ha deformado la escritura de nuestros niños y jóvenes. Por otro lado, la ortografía es un problema verdaderamente serio. Por eso yo sí creo que un acuerdo básico entre las universidades, el Ministerio de Educación y obviamente
los profesores, podría diseñar una nueva estrategia para lo que se viene hablando, y es uno de los temas que se ha conversado en este seminario, de la educación para la ciencia. ¿En qué consiste la educación para la ciencia? Bueno, la educación para la ciencia sería un nuevo paradigma que plantea una autoevaluación de lo que estamos haciendo y proponer diferentes alternativas para utilizar las tecnologías no como fines, sino como herramientas. En ese sentido, la formación de los profesores tiene que cambiar de una manera, yo diría, importante, porque el método, los métodos tradicionales de formación de los profesionales de la educación, los profesores han estado anclados a ciertos modelos de enseñanza-aprendizaje, por decirle un término, pizarra, pupitre, tiza. Hoy, con las nuevas tecnologías digitales, hoy estamos hablando de cambios paradigmáticos en relación con el desarrollo del cerebro y sus hemisferios, con la capacidad de los niños y jóvenes para la creatividad. Se viene hablando inclusive dentro de ese contexto, y es lo que voy a hablar próximamente, de la ciencia de la creatividad. Qué lindo, porque todo profesor, todo estudiante debe ser creativo, todo profesor un investigador, todo profesor un innovador. Mire, yo estuve hace unos 6 meses en Corea del Sur, y desde ese país, uno de los dragones asiáticos, decía por ahí en una publicación educativa que todo coreano, un emprendedor, todo niño coreano, un innovador. Entonces, ¿por qué? Porque es necesario reconocer las fortalezas y las debilidades. Corea no tiene agricultura, pero todo importa. ¿Pero qué produce? Barcos, produce aviones, produce automóviles, produce maquinaria de industria. Entonces, ahora el conocimiento, y es uno de los ejes de la educación científica, es el valor agregado fundamental, crear conocimientos, y no solamente repetir, transferir, sino construir procesos. La educación comienza desde el kinder, desde la parte preprimaria de los niños. Pero en realidad cada vez tenemos menos jóvenes que quieren ser profesores. Si desde la base no hay verdaderos profesores, muchos son improvisados, ¿qué hacemos? En nuestra realidad, en nuestro contexto, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos esto? Bien, otros países ya lo han resuelto. Me refiero a Finlandia, Corea, que he manifestado, China. Hoy nosotros tenemos, como dije al principio, problemas estructurales en la educación, y uno de ellos es la formación de los profesores. Y usted alude a un problema clave que este país no ha tomado todavía en serio. Es la adecuada selección y formación del profesorado. Y bueno, frente a eso yo creo que hay que desarrollar 2 estrategias. Primero, hay que convocar a todos los profesores y profesoras, sin excepción. Todos los profesores debemos retornar a las aulas, a las universidades, para actualización científica, todos, sin excepción. O sea, trabajar con lo que tenemos. Y viene la segunda estrategia, de establecer los nuevos perfiles, nuevos campos de acción, y además nuevas motivaciones para que los jóvenes, chicos y chicas, puedan interesarse en la docencia, en la investigación y en las oportunidades para que podamos construir juntos la educación que queremos. Esto no es tarea exclusivamente de un gobierno, es tarea de una sociedad en su conjunto. Por eso yo creo que es necesario que el Consejo Nacional de la Educación, y valga la oportunidad, se convoque por parte de la señora ministra Montserrat Krimer. No ha sido convocado 10 años. Y creo que ese es uno de los puntos. La formación de los profesores es un punto clave, yo diría una deuda social importante.
finalmente, en este seminario internacional de ciencias básicas, ¿qué usted ha sacado como conclusión? Bueno, primero yo quiero felicitar a la Universidad Católica, a los organizadores, por este importante evento que ha permitido a diferentes profesores de diferentes provincias intercambiar, compartir experiencias, presentar ponencias, cruzar ideas. Eso es bueno, eso es positivo. Y qué mejor en el escenario de una universidad como la Pontificia Universidad Católica. La motivación inicial estuvo a cargo de la doctora Rosalía Arteaga, en que dio una visión de la educación en el mundo de hoy y los retos. Fue formidable. Luego ha habido intervenciones interesantes de académicos de la universidad y de otras universidades sobre las tecnologías aplicadas a la educación, las diferentes herramientas y la nueva formación del profesorado. Una conclusión importante es que las universidades tenemos que enfatizar en la educación científica. La ciencia ya no es exclusivamente de aquellos profesionales que se encierran en un laboratorio, no. La ciencia es una construcción social. La ciencia es un ámbito en el que nos concierne a las universidades, por supuesto, a la industria, a los bancos. Se habla de la educación financiera y obviamente hay responsabilidades del Estado, del sector privado, de la sociedad civil. Así que mis felicitaciones, ha sido un acierto que este tipo de eventos se ejecuten y que sigan habiendo en el futuro. Muchas gracias, Fausto. Encantado, felicitaciones nuevamente. Gracias.